Frente de Unidad del Magisterio. Seguiremos adelante, como mundo aquí seguimos. Frente de Unidad del Magisterio. Muy bien, colegas del Magisterio Paceño y Magisterio Nacional, tengan ustedes muy buenas noches. En este viernes 20 de agosto, una noche más, el Frente de Unidad del Magisterio y la Comisión Técnico-Pedagógica, gustosos de compartir un encuentro más, un encuentro pedagógico, un encuentro de actualización, en esta ocasión con miras al examen de ascenso de categoría, ¿no? Entonces, a todos nuestros colegas que se inscribieron en nuestro curso, que nos siguen a través de nuestra plataforma oficial y también de nuestra página oficial del Facebook, les damos la bienvenida. En esta ocasión, colegas, tenemos dos temáticas preparadas, ¿no? En primera instancia, tenemos acá a nuestro colega David Álvarez, quien se hará cargo de las experiencias transformadoras de forma específica para nuestros colegas, nuestros queridos, estimados colegas del plantel administrativo, ¿no? Entonces, todos los colegas quedan invitados a poder, a poder ver, observar, analizar las características en las que podemos desarrollar estas experiencias transformadoras. Y obviamente también los maestros pueden seguir, los colegas pueden seguir estas indicaciones de nuestro colega para poder desarrollar estas experiencias transformadoras de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, colega David, muy buenas noches. Buenas noches, colega Salomón. Un saludo especial para todo el Magisterio Nacional y fundamentalmente a las y los maestros del subsistema de educación regular. Muy bien, muchas gracias, colegas. Y como punto número 2 tendremos la resolución administrativa 001-2021, ¿no? Que como ustedes saben es la norma interna, la norma general que rige todo el quehacer educativo en el sistema regular durante la presente gestión y por lo tanto es de vital importancia conocer estas características, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, sin más, les damos la bienvenida. Nosotros como Frente de Unidad del Magisterio, gustosos de compartir estas noches de actualización pedagógica con todas y todos los maestros que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Colega David, la pantalla es suya. Adelante, los colegas seguramente gustosos también de conocerlo y conocer las características para la elaboración de la experiencia transformadora específicamente para el plantel docente administrativo. Adelante, colega, la pantalla es suya. Bien, nuevamente el saludo para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir con los miembros del plantel administrativo. Específicamente vamos a estar con el rol, las funciones que cumplen las secretarias y también los asistentes administrativos. Vamos a ver cuáles son las características. Vamos a hacer una estrategia metodológica para que podamos hacer coherentemente una redacción, mínimamente una redacción con todas las características que nos exigen. Voy a compartir pantalla, por favor. Me va ayudando el colega Salomón. Claro que sí, colega. Active, por favor. Yo le voy a activar. Perfecto. Perfecto. Bien, voy compartiendo. Sí, ya está compartiendo, colega. Perfecto. Bien, vamos a empezar entonces nuevamente el saludo especial para aquellos que forman parte del plantel administrativo en todo el sistema educativo plurinacional. Probablemente a veces la función que cumplen no se valora tanto, ¿no es cierto? No se valora tanto por distintos aspectos. Y hoy vamos a ver la importancia que cumplen realmente dentro de la estructura de las unidades educativas. A ver, vamos a compartir con toda la gente que está en línea
atentos, vamos a, ahora sí, tengo la imagen completa. Imaginamos que también ustedes pueden percibir ya de forma más clara toda la información que tenemos para ustedes. Experiencias transformadoras. En este caso, en la gestión 2021, dedicado para el personal administrativo. Especialmente vamos a concentrarnos en esta oportunidad para las secretarias, los secretarios y los asistentes administrativos, o también llamados los regentes, ¿no es cierto? Hay una cualidad acá. Tenemos que identificar de que estos dos sectores forman parte también del modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, desde esta visión nosotros tenemos que sentirnos parte de las transformaciones educativas y como un pilar importante dentro de la administración y la gestión educativa. Entonces, acá vamos a tener un rótulo, un eslogan que prácticamente se convierte en universal para todos los que pertenecemos al sistema educativo. El eslogan que se tiene a continuación, miren, sería importante que consideremos este elemento, es que tenemos una gestión denominada el Año por la Recuperación del Derecho a la Educación. Entonces, ya tenemos el eslogan, ya tenemos un elemento determinante que tenemos que considerar. Por un lado, tenemos una gestión educativa que se denomina el Año de la Recuperación del Derecho a la Educación, y el otro elemento importante que me gustaría que también lo tomen muy en cuenta, el hecho de que las secretarias, los directores y también los asistentes administrativos están con el objetivo de impulsar y en esta gestión consolidar el modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, no solamente es responsabilidad de las y los maestros el modelo educativo, sino también es de los secretarios, de las secretarias y de los asistentes administrativos. Entonces, sería interesante que consideremos estos dos elementos. Primero, como secretarios y secretarias, asistentes administrativos, también tenemos el rol de poder contribuir a la consolidación. Ese es el elemento que tenemos que tener en cuenta, la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo. Además, en esta gestión tenemos también que darle más énfasis, más fuerza al año de la recuperación del derecho a la educación. Ahora, a manera de preámbulo, es fundamental también comprender de que nosotros no podemos, miren, existen distintos cursos. En estos cursos probablemente que existen nos hacen asumir una posición crítica. Entonces, creo yo que las críticas o las debilidades probablemente que pudieran existir, tenemos que manejarlo con mucha sutileza, porque si nosotros vamos a mantener una posición crítica, ¿hacia dónde va a ir nuestra experiencia transformadora? ¿No? Entonces creo que es fundamental considerar las exigencias, por eso nos presentan a nosotros los requisitos que debe tener nuestra experiencia. Entonces, desde este sentido, les sugiero que las inclinaciones políticas probablemente, ¿no? Buscar debilidades a nuestra propia acción como secretarios y asistentes administrativos no corresponden, ¿no? No estamos acá para quejarnos políticamente si las políticas de Estado son coherentes o no lo son. Entonces, creo que es fundamental tener mucha cautela en la posición que estamos asumiendo en la redacción de nuestra experiencia transformadora. Porque si lo hacemos, miren, estaríamos cayendo en la idea de probablemente hacer una redacción impropia, ¿no? Les pongo un ejemplo un poquito más concreto. Si a un docente universitario marxista, ¿no? Materialista, le doy un trabajo idealista, entonces naturalmente el docente va a percibir de que no estoy comprendiendo. Entonces, creo que es fundamental asumir esa posición, cumplir con las exigencias que nos plantean las directrices para la elaboración de un trabajo de experiencia transformadora desde la condición de secretarios y asistentes administrativos. Empecemos entonces. Hagamos los antecedentes. Todavía no nos vamos a limitar a la redacción propiamente dicha, ¿no? Primero, comprendamos la estructura
de estas directrices que nos plantean desde el Ministerio de Educación. ¿Qué características, qué formalidad debe tener nuestro trabajo de redacción, ¿no? El primer paso es el formato de presentación que nos piden. Debe estar redactado en un documento Word. También considerar, por favor, el tamaño es importante. A veces hacemos una configuración al final y nos encontramos con que habíamos cumplido ya hace rato con las exigencias de la cantidad y el tamaño. Si configuramos nuestro documento Word en oficio o en A4, vamos a tener resultados probablemente impropios respecto a la cantidad. Por eso es fundamental, antes de iniciar nuestra redacción, empezar a considerar este formato de presentación. En este caso, el tamaño, que sería el tamaño carta, tamaño carta. Otro dato también importante a considerar es la letra. La letra que debemos nosotros cumplir en cuanto a formato, Arial 11, ¿no? Arial 11. El espacio que debe tener la estructura de nuestra redacción es el interlineado simple, sencillo, ¿no? El margen, ahí está, ahí vamos a tener algunas dificultades probablemente, porque si nosotros estamos asumiendo de que este documento va a ser anillado o va a tener alguna forma de presentación formal, entonces ahí caemos y la lógica nos llama a entender de que debemos utilizar al costado izquierdo un poco más amplio, ¿no es cierto? Pero en este caso, como nuestro trabajo va a ser cargado a la plataforma que nos dan desde el Ministerio de Educación, entonces por eso es importante hacer esto del formato de presentación. En este caso, 2.5 a los 4 lados. Arriba, 2.5, abajo, 2.5, izquierdo y derecho, 2.5. La numeración que nos están pidiendo es inferior central, es decir, la parte inferior y al centro, para cuestiones de configuración. Los caracteres que nos piden por hojas, tenemos que cumplir estos, son de 2.500 por hoja. Ahora, esto es para evitarnos, por decir, hagamos un ejemplo concreto. Si yo estoy haciendo la redacción de mi trabajo, he podido participar, ¿no? Cooperando en la gestión administrativa y pongo abajo, ¿no? 2 puntos seguido, inciso A, ¿no? Participación con las y los maestros, ¿no? Y punto. Inciso B, inciso C, y voy bajando, no voy a cumplir esta exigencia de 2.500 caracteres por hoja. Entonces, es por eso que nos piden una redacción continua, ¿no? Y si nosotros definimos un poco, utilizando APA, por ejemplo, para la redacción científica, el estilo APA nos plantea, por ejemplo, de que no tenemos que utilizar nosotros una escritura lineal, es decir, empezamos la redacción y termina la hoja y estamos ahí continuando, ¿no? Entonces, para eso nos piden 10 filas de redacción y luego un punto aparte para que podamos tener coherentemente el manejo de las ideas. El número de las hojas que nos piden es de 6 a 8. Esto no incluye la carátula, ¿ya? 6 hojas. Entonces, el primer acápite tendríamos que utilizarlo con 2 hojas, el primer acápite, el segundo acápite, una hoja, el tercer acápite, una hoja, y el cuarto acápite tenemos que considerar que también son 2 hojas, ¿no? Esto como mínimo, como mínimo. Ya hemos tenido bastantes problemas con esto, ¿no? ¿Podemos extendernos un poco? Sí, lo podemos hacer. Pero ¿será que podemos reducir? ¿No? Me parece que ya es una hoja, dice, me falta solamente una fila de texto y con esto ya cumplo con las exigencias de una hoja. Entonces es necesario acá considerar de que es necesario que exista un poco más, un poquito más, porque el sistema va a aceptar si tenemos datos de sobra, ¿no? Pero nos va a rechazar si no cumplimos esto de los 2.500 caracteres. Dato para que lo consideremos y lo tomemos en cuenta.
Vamos con el dato de la carátula. Bueno, acá hemos tenido muchos problemas con esto de la carátula, ¿no? Es necesario colocar la institución a la cual nosotros vamos a dirigir la redacción de nuestra experiencia transformadora. Es importante también considerar estos elementos de los logotipos institucionales, la imagen institucional que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ustedes van a poder percibir el logo, por ejemplo, ¿no? Que difiere mucho al anterior gobierno. Entonces es fundamental que manejemos de manera correcta estos datos, ¿no? El logotipo de la institución del Ministerio de Educación, estos elementos que son importantes porque bueno, la carátula no lo vamos a enviar, ¿no? La carátula no se envía, simplemente la carátula es la formalidad que vamos a utilizar para poder pedir el visto bueno, ya sea del director o del director distrital, es decir, el visto bueno a través del sello de la institución o la firma finalmente del director de la unidad educativa o el distrital. Solamente uno, ¿no? Ambos no, solo de uno suficiente. La redacción que nos piden, miren, dentro de la carátula tenemos que considerar el título de la experiencia transformadora, la unidad educativa. Elijamos un año de escolaridad, ¿no? Para poder definir de manera concreta nuestra experiencia. La modalidad de atención que ha definido mi institución educativa, ¿no? ¿Qué modalidad está trabajando mi institución educativa? Entonces, definamos, vamos a explicar un poco más adelante estas tres modalidades. El nivel de educación, sea inicial, sea primaria, sea secundaria, ¿no? Los nombres y apellidos, lugar y fecha, esos son los elementos que tiene que tener nuestra carátula. Listo. Vamos a entrar a la especie de antecedentes. Nosotros tenemos un rótulo, les decía en la presentación, ¿no? El 2021, el año por la recuperación del derecho a la educación. Entonces, este es el eslogan que probablemente se va a convertir en detonante para que nuestras ideas que vamos a ir enlazando en los párrafos nos acompañen. Es como una transversal que tiene que acompañarnos. Entonces, vamos a justificar un poco del por qué este año es el año del derecho a la recuperación de la educación. A ver, primero, tenemos como antecedente la llegada del COVID-19, ¿no? Expresado en estas imágenes. Tenemos el efecto que ha causado el COVID-19 en las unidades educativas. Concretamente, para el plantel administrativo, hemos dejado nuestros escritorios, ¿no? Hemos dejado nuestra papelería, hemos dejado probablemente nuestro inmueble de trabajo, ¿no? Entonces, gracias a la presencia, y esto hay que definirlo. Una vez que nosotros tenemos la presencia del COVID-19, hemos dejado de asistir a la unidad educativa, ¿no? Entonces, acá tenemos que definir de manera precisa cuándo se suspenden las clases. Ahí está el antecedente, ¿no? Que tenemos que considerarlo. A ver, acá tengo yo el dato. Todo este material se les va a compartir, no hay ningún problema, vamos a buscar la manera y además a través de la plataforma que tiene el Frente de Unidad del Magisterio, aquellos que están inscritos van a poder contar con este material. Entonces, definamos el siguiente aspecto. A ver, tenemos un documento oficial, ¿no? La gestión pasada, las autoridades del gobierno de transición, o podríamos manejar probablemente el término del gobierno de facto, pero les vuelvo a repetir, mucho depende de las exigencias que nos están pidiendo, ¿no? Probablemente tengamos que definir y asumir una posición al realizar nuestra redacción. Bueno, dejémoslo con las autoridades gubernamentales del gobierno de transición, suspenden las clases presenciales en todas las modalidades, ¿no? A nivel nacional. ¿Cuándo? El jueves 12 de marzo del 2020. Y para esto tenemos un comunicado oficial que ya podría servirnos para poder hacer nuestra redacción, el inicio de la redacción, ¿no? Este documento del gobierno de transición o el gobierno de facto, como queramos entenderlo en nuestra redacción, termina vulnerando los derechos de niños, niñas, adolescentes.
vulnerando derechos, ¿no? Entendiendo de que la educación es el bien superior de un Estado. Entonces, se clausura la gestión escolar producto de la llegada del COVID-19 y para evitar naturalmente los contagios, ¿no? El documento oficial emanado por el gobierno de transición nos establece que las clases se suspenden fecha a partir del 31 de julio del 2020. Perfecto, ahí tendríamos probablemente que arrancar con nuestra redacción, ¿no? Ya tenemos el contexto, como yo le llamo antecedente, el antecedente. Posteriormente definamos que ¿a qué subsistema de educación pertenecemos como personal administrativo? Es decir, el SEP, el Sistema Educativo Plurinacional, está formado por tres subsistemas, ¿no? Al que nosotros pertenezcamos. El subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial, o en el caso del subsistema de educación superior y de formación profesional. ¿Quiénes dan examen? ¿No? El plantel administrativo, también tenemos administrativos que están en las escuelas superiores de formación de maestros, recordemos esto, ¿no? Entonces, definamos, entonces ya podríamos hacer una redacción coherente, primero haciendo el antecedente del por qué se generan las condiciones de la suspensión de las clases en las modalidades existentes, posteriormente definimos el subsistema de educación al cual pertenecemos, que en lo general pertenecen al subsistema de educación regular. Perfecto, sigamos. A ver, en este caso tenemos que, bueno, enterarnos, probablemente leer un poquito acerca de nuestras funciones como secretarias y secretarios o como regentes, asistentes administrativos. Y esta información lo vamos a encontrar en la resolución ministerial 116, quebrado 01, es decir, en el RAFUE. En el RAFUE encontramos esta información, el reglamento de administración y funcionamiento para unidades educativas, ¿no? Del 4 de abril del 2001. A ver, ¿qué información tenemos ahí? Como secretarios y secretarias y regentes, ¿qué función cumplimos? Ahora, para comprender un poquito de manera práctica, las secretarias cumplen una función determinante dentro de una unidad educativa, ¿no? Pero los asistentes administrativos cooperan, cooperan de manera directa a las funciones que tienen las secretarias y secretarios en la unidad educativa. Es decir, probablemente la primera responsable es la secretaria o el secretario, ¿y quién le ayuda? Le ayuda los asistentes administrativos, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, podríamos comprender de que ambos tienen las mismas funciones, ¿no? Las mismas funciones. El asistente administrativo coopera a las y los secretarios. En esta lógica, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos dice RAFUE para poder hacer una buena redacción coherente un poco más adelante, ¿ya? Entonces, la secretaria o los asistentes administrativos, según los RAFUE, tienen las siguientes funciones. La primera, por ejemplo, acá los dibujos nos están ilustrando ya un poco, ¿no? Recibir, registrar, distribuir y archivar toda la documentación de la unidad educativa. Acá ya surge, si nos ponemos a hacer de manera práctica, la búsqueda de un tema, de una experiencia transformadora, acá tenemos un elemento, ¿no? Recibir, registrar, distribuir, archivar cualquiera, toda la documentación de la unidad educativa. En este caso acá lo podemos hacer de manera física, ¿no? Sin embargo, ahí podríamos nosotros utilizar un título, recibir, registrar la documentación, en este caso, por producto de la pandemia, virtual, de toda la documentación de la unidad educativa. Ahí tengo ya una experiencia transformadora, ¿no? Solamente introduciendo el elemento virtual en época de pandemia. Listo. ¿Qué más? A ver, las secretarias y los administrativos también tienen la función de procesar y elaborar certificaciones que soliciten autoridades. Ahí está, ¿no? El elemento. Alumnos, padres de familia o apoderados. Nos piden en algunos casos, dependiendo de la labor
de trabajo que tengan los padres de familia, nos piden probablemente a los secretarios y a las secretarias poder hacer un informe. En este caso, ¿será que nosotros como administrativos estamos facilitando esta información, pero no presencial, ¿no? No de manera física, de manera virtual. Y acá surge también algo importante que podría ser una experiencia transformadora, ¿no? Cómo nosotros hemos empezado a digitalizar nuestras firmas, a digitalizar los sellos institucionales, ¿no? Hay muchos directores que ya tienen su sello, bueno, digitalizado, ¿no? Entonces se envía un documento, el sello, y ya tenemos un documento formal. Entonces podría también convertirse en una experiencia transformadora, ¿no? Entonces, nosotros como administrativos tenemos tantas funciones, tantos informes que tienen que enviarse a la brevedad posible, por eso hasta acá una imagen que me ayuda mucho, ¿no? Como desde nuestra computadora, utilizando nuestro celular, podemos nosotros enviar estos informes de manera digital. Y no solamente hacemos el envío a nuestra autoridad inmediata superior, que serían los directores, ¿no? O las directoras de unidades educativas. También lo compartimos con la distrital, también a los padres de familia, a los mismos estudiantes. Entonces, podemos enviar un documento formal, pero esta vez ampliando a nuestros receptores. Podríamos enviar simultáneamente, bueno, a muchas personas. Entonces ahí tenemos otro elemento probablemente que podría ser considerada para la redacción de una experiencia transformadora. A ver, otra función que cumplimos, elaborar y actualizar el inventario general. Nosotros somos los responsables de cuidar a través de un inventario, es decir, todo el inventario que tiene nuestra unidad educativa está a nuestro cargo, ¿no? El cuidado, probablemente el mantenimiento, hay que ser muy recelosos en esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto de la pandemia, de la suspensión de clases? Una vez que hemos retornado a nuestro lugar de trabajo, las cosas estaban intactas probablemente, pero con algunos daños, ¿no? Entonces, nosotros somos los responsables. Listo. Custodiar el material y el equipo de uso común, ¿no? Tenemos un escritorio, tenemos los materiales que tenemos que cuidarlos, porque son parte de nuestra responsabilidad. Listo. Llevar y centralizar los libros de inscripción y de notas, ¿no? Los formularios, el Cardex de los estudiantes, el file de los maestros. En esta oportunidad, si hemos tenido, o probablemente la oportunidad de poder digitalizar a través de un formulario, ¿no? Estos datos, creo que es otra experiencia transformadora, ¿no? Realmente sería interesante mostrar estos elementos que se han empezado a innovar desde la Secretaría y desde la función de los asistentes administrativos, y estas son las experiencias que está buscando el Ministerio de Educación. Y acá podemos definir que el rol de las secretarias y de los asistentes administrativos dentro de una institución educativa es determinante, ¿no? A ver, sigamos. Ya tenemos el antecedente. Ahora vamos a acercarnos ya a las exigencias del trabajo que nos piden. A ver, medios de comunicación, correspondencia educativa, tiene que ver con, hay un eslogan bonito que tal vez sería excelente que lo consideremos, ¿no? Detrás, bueno, el término es un poco colonial, ¿no? Un poco machista. Vamos a ver hasta dónde llega este término, porque también tiene que ver con eso nuestra experiencia transformadora. Detrás de cada director hay una gran secretaria, ¿no? Detrás de un gran director está una buena secretaria. Ahí realmente el trabajo que cumple, el rol que cumplen las secretarias, realmente hacen que los directores tengan un buen desempeño. Mucho depende del rol que cumplimos nosotros como administrativos para que la dirección asuma probablemente las felicitaciones, ¿no? Entonces, parto haciendo ya un poquito del trabajo del trabajo que vamos a ir haciendo en nuestra redacción, diríamos, ¿no? Al lado, no atrás, al lado de un gran director está una gran secretaria o un gran secretario, ¿no?
En el caso de los regentes o los asistentes administrativos también, ¿no? Muchos consideran a la unidad educativa como una unidad educativa de prestigio porque ahí hay orden, ¿no? Ahí el director es quien pone el orden, ¿no? Sin embargo, los elogios se lo lleva el director, ¿no? Y en el caso de los regentes, algunos regentes son realmente determinantes. Su misma presencia hace que exista realmente un ambiente de tranquilidad, porque al verlo, los estudiantes saben dónde tienen que estar, solamente con su presencia, ¿no? Pero también desde la posición de la descolonización, porque ahí tenemos que llegar a la redacción, desde la descolonización estaría, y los dejo con la idea, ¿no? Si los regentes son temidos, ¿será que estamos haciendo un proceso de descolonización que también incorpora a los roles y funciones de las secretarias y los asistentes administrativos? ¿No? Un poco más adelante vamos a descifrar este enigma. Nos piden entonces en este acápite, en la primera, ¿no? Establezca cuál ha sido su contribución para el mejoramiento administrativo. Esta es la primera idea que me gustaría que comprendamos, ¿no? Ya estamos ingresando a la redacción. A ver, el mejoramiento administrativo en su institución educativa con relación al cargo y o área de trabajo que desempeña, sea esto secretaria o regente. En el marco, acá está lo que les decía, consolidación, ¿no? Antes se hablaba de fortalecimiento del modelo, ahora se habla de la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo. Acá está el eslogan que lo hemos explicado ya y hemos sustentado un poco cómo debemos hacer la redacción. Y la gestión 2021, año por el derecho, por la recuperación del derecho a la educación. Listo, entonces en este contexto vamos a empezar a describir cómo esta gestión 2021 nos hemos empezado a organizar, ¿no? ¿Quién convoca a reunión de planificación a principio de gestión? El señor director. Pero ¿qué rol juegan las secretarias ahí? ¿Qué rol han jugado ahí? Probablemente en algunos casos la secretaria es quien envía los links de acceso para que podamos tener una reunión virtual. Ahí tendríamos entonces otra experiencia y así los vamos a ir identificando a manera que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, las secretarias agendan utilizando la plataforma de videoconferencias para mantener la reunión. Ahí tendríamos el rol de la secretaria, ¿no? O en otros casos, el regente, que son los que cooperan a la función administrativa, ¿no? Entonces, tenemos la primera reunión. Ahí podemos empezar la redacción. La primera reunión virtual. ¿Cómo participamos? Acá podríamos también identificar otro elemento, otra experiencia transformadora. Por ejemplo, después de la reunión virtual que se ha tenido utilizando Google Meet o Zoom, ¿no? O la misma plataforma del Ministerio de Educación con el sistema de videoconferencia, ¿qué ha pasado con la redacción de los acuerdos? ¿No? Entonces ahí tendríamos un elemento importante, ¿no? En muchos casos las secretarias han empezado a grabar, ¿no? Se graba utilizando un celular probablemente, grabamos en audio y luego hacemos la redacción del acta, ¿no? Del acta. Entonces ahí tendríamos otro elemento. Sigamos, a ver, luego tenemos, una vez que el director convoca a la reunión virtual de planificación y organización, ahí tenemos la participación de la Comisión Técnico-Pedagógica. ¿Cuál es nuestra relación con la Comisión Técnico-Pedagógica, que está integrada naturalmente por un representante, un maestro de cada campo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra relación como administrativos con la Comisión Técnico-Pedagógica? Entonces ahí tendríamos otra respuesta, ¿no? Ahí está cómo grabamos esta reunión y cómo lo plasmamos en un acta, los acuerdos y compromisos a los cuales hemos llegado y cómo lo formalizamos el documento, el acta. Bien. Posteriormente, en la planificación, también producto del sexto encuentro pedagógico, se define los resultados de este sexto encuentro pedagógico, definen las modalidades que se van a aplicar en nuestro país, ¿no? Y es así que tenemos tres modalidades: la modalidad a distancia, la modalidad semipresencial
y la presencial. La presencial naturalmente implica un contacto directo con las y los estudiantes, ¿no? La semipresencial implica la combinación de ambas, la combinación de clases presenciales y las clases a distancia. En la modalidad a distancia, naturalmente, tiene que ver el uso de las distintas herramientas virtuales de comunicación, es decir, los sistemas de comunicación masivo también, ¿no? Listo, ya teniendo esta definición, recuerden, es el resultado del sexto encuentro pedagógico que se ha tenido. Posteriormente a esto, una vez que tenemos ya definida la modalidad, empecemos a la acción. Vamos a la acción, ¿no? ¿Cómo se han empezado a mandar los documentos, ¿no? ¿Cómo se han mandado los informes? En el caso de la modalidad a distancia, hemos tenido que enviar los informes de manera virtual, ¿no? Y nos han dado probablemente una fecha para completarlo con lo físico. Hemos empezado a digitalizar documentos, ¿no? Hemos empezado a digitalizar documentos. Hemos empezado también, si hemos elegido la modalidad semipresencial, algunas unidades educativas han optado por elaborar un acta de compromiso, ¿no? Un acta de compromiso donde expresen ellos que están de acuerdo con las clases semipresenciales, ¿no? Esto por los riesgos que implica, pero el acta en algunos casos, no sé si es el caso particular de ustedes, el acta se ha enviado, ha sido llenado y nos han enviado una fotito y nosotros hemos empezado como secretarios y asistentes administrativos a reunir probablemente esta información digitalizada, ¿no? Ahí tenemos otra experiencia. Hemos empezado a mandarles audios. ¿Cuál ha sido nuestra relación con los padres de familia, con los maestros? Les hemos pedido, tenemos hasta tal fecha para la entrega de estos documentos en audio. Los hemos enviado, entonces podría también ser otra experiencia. Responsable de la documentación. Acá tenemos nosotros nuestra documentación. Esta documentación que lo teníamos en carpetas en nuestra unidad educativa, hoy probablemente, no quiero decir que pasen al pasado, porque los documentos tangibles son documentos oficiales que se pueden utilizar para cualquier eventualidad. Pero también ahí estos documentos han sido digitalizados, ¿no? Han sido digitalizados. Las órdenes de servicio, ahora los directores simplemente los redactan, le sacan una fotito, le ponen su firma, ¿no? Le ponen su firma, todos los datos que debe tener nuestra orden de servicio, una fotito y enviado a través del WhatsApp. Y nosotros, bueno, los maestros, simplemente ya tenemos la información ahí, ¿no? Así es tan ágil la información. Y, bueno, ya se digitalizan nuestros documentos. Luego tenemos la gestión documental y administración de la información virtual, ¿no? Hemos hecho el registro de la unidad educativa, hemos hecho también el CIE, inicio de gestión, el CIE, que esto nos ha causado la consolidación de los estudiantes, la actualización de los datos del plantel docente, es decir, docentes que han hecho su permuta, docentes que han llegado, docentes que han, bueno, renunciado, hasta docentes que, bueno, lastimosamente han fallecido, pero la dinámica de la educación tiene que continuar y a través del CIE hemos empezado a consolidar estos datos. El SICH, el Sistema de Información de Carga Horaria, el techo presupuestario, hemos empezado a mandar los reportes producto de estos cambios que hemos tenido. Es decir, la información administrativa no ha parado, ha continuado pese a las circunstancias, ¿no? Tenemos ahí el CIGED también como dato y otros datos como por ejemplo tenemos esto de los reportes mensuales, ¿no? Que nos han pedido acerca de la posibilidad de tener el personal con COVID-19, ¿no? Con COVID, a maestros, estudiantes que mandan el reporte, todo este trabajo que se hace de manera silenciosa, ¿no? Y periódicamente, cumpliendo los tiempos establecidos. Bien, ya tengo ahí la información. Vamos con los logros. A ver, la segunda parte. Los logros y resultados en el entorno de la gestión administrativa. Me están pidiendo logros y resultados en el entorno de la gestión administrativa, es decir, la experiencia obtenida en su institución educativa. A ver, veamos un poquito, por favor. ¿Qué datos nos piden? El marco de convivencia y relacionamiento interno. Primero, en este acápite tenemos que describir
¿Cómo hemos empezado a mantener la comunicación de manera interna? Es decir, coordinando entre el director, la secretaria y los asistentes administrativos. ¿Cómo se ha empezado a coordinar? Desde la gestión administrativa, ¿no? Esto de manera interna. Posteriormente, una vez que se ha hecho la planificación y el plan de acción, hemos empezado a definir, ¿no? Ahí está, cómo nos hemos empezado a interrelacionar con el personal administrativo, en este caso con el director, ¿no? Hemos mantenido una comunicación activa, permanente, ¿no? Tal vez cronometrada, definida, nos vamos a reunir los fines de semana, nos vamos a reunir los lunes necesariamente, ¿no? Con los maestros, cómo nos hemos empezado a relacionar y ya con los estudiantes, ¿no? Cómo hemos empezado a enviar alguna documentación. No teníamos, por ejemplo, para la consolidación de nuestros estudiantes información y les hemos pedido que nos manden unas fotografías, ¿no? De sus datos personales y el relacionamiento con los padres y madres de familia. ¿Cómo nos hemos relacionado con los padres de familia? ¿Será que somos parte de los grupos que tienen los padres de familia? Entonces, a veces nos invitaban a sus reuniones de organización de los padres de familia y nosotros participamos como secretarios o asistentes administrativos, nos dan un espacio en esta reunión y hacemos nuestro informe, ¿no? En el caso de los directores, entonces nos piden que compartamos pantalla y les pasemos la información al plantel docente, entonces ahí tenemos otra experiencia, de manera interna. Ahora, nos pide también el marco de convivencia, pero con el relacionamiento externo, ahí está, ¿no? El externo. ¿Qué trabajos administrativos se ha realizado con la dirección distrital, ¿no? Con el GAMEA, es decir, los gobiernos autónomos municipales, qué acuerdos, qué tareas se ha definido, ¿no? Entonces, nos piden acá que hagamos la aplicación de herramientas informáticas para la información educativa, ¿no? Aplicadas para la administración de la información educativa y la gestión administrativa según el cargo. A ver, definamos un poquito estas herramientas. A ver, algunas de ellas probablemente van a ser ajenas a nuestra realidad, pero probablemente algunas sí podamos definir de manera precisa hacia dónde vamos a perfilar nuestra redacción. A ver, como secretarias nos hemos comunicado, habían estudiantes que no tenían un celular, ¿no? Nos hemos tenido que identificar a través de terceras personas utilizando llamadas telefónicas, ¿no? Todo con el afán de cumplir. En algún momento nos devolverán este trabajito que hemos hecho, ¿no? Pero sin embargo, creo que mucho depende del compromiso institucional que tenemos. Hemos llamado a nuestros estudiantes, hemos buscado, hemos formado los grupos de WhatsApp, los grupos posiblemente de Messenger. El Facebook ha sido una herramienta bastante importante porque existen estudiantes que participan de las redes sociales, tienen su Facebook, su perfil de Facebook, y a partir del perfil de Facebook podemos encontrar a los amigos, ¿no? Nos hemos comunicado con un estudiante y el estudiante tenía como amigo a otros compañeros de su curso y a través de esta estrategia los hemos ido encontrando a nuestros estudiantes. Recuerden que nos pidieron que vayamos en busca de nuestros estudiantes, ¿no? Los regentes especialmente han hecho esa tarea de poder ubicarlos, ¿no? Poder encontrarlos y una fuente importante para encontrarlos es las redes sociales, el Facebook, ¿no? Hemos utilizado también el Jitsi, Meet, hemos utilizado Telegram, algunos grupos en Telegram, el Instagram, probablemente con esto de las imágenes. Nos hemos reunido con los miembros de la comunidad educativa utilizando la plataforma de videoconferencia, el Zoom, Meet, ¿no? Google Meet. Hemos utilizado, inclusive, existen experiencias muy interesantes acerca de formularios creados en Google Drive, ¿no? Para poder hacer estadística, para poder hacer algunas evaluaciones probablemente, ¿no? Los hemos empezado a identificar. Estas son las herramientas que podríamos definir. Un título podría ser herramientas tecnológicas de comunicación con y los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Desde la posición de la secretaria o el asistente administrativo. Entonces, haciendo un redondeo de la idea, acá tenemos, por ejemplo, toda una estructura, toda una transformación de nuestra
práctica clásica como administrativos. La incorporación de uno de estos elementos, la incorporación de esta interacción virtual que se ha mantenido, naturalmente se constituyen en los logros, ¿no? Entonces, podemos hacer la descripción de estos elementos y definirlos como logros. A ver, algunos logros que podríamos mencionar. Comunicación virtual permanente con el director, ¿sí? Virtual, ahí está lo inédito probablemente, en lo que antes no lo hacíamos, ¿no? A través de llamadas probablemente teníamos algunas acciones, pero a través de una comunicación virtual no lo hacíamos, pero ya es una experiencia inédita. El envío de documentación virtual solicitada, participación en reuniones virtuales. ¿Qué más? El reporte virtual mensual sobre los casos de COVID, de estudiantes, tanto para docentes, algunas ideas que podrían servirnos haciendo logros, identificando logros. Agendar y comunicar las reuniones virtuales, actualización de los datos del personal docente y administrativo, proporcionar información virtual de las y los estudiantes. Nos han pedido en algunos casos, ¿no? Especialmente para esto de las becas, nos han pedido información de cada estudiante en particular y los hemos digitalizado y los hemos enviado. La cooperación en las clases virtuales, algún maestro que probablemente necesite de nuestra ayuda, no hemos podido participar en procesos de aprendizaje. Qué gran logro. Trámites para esto del diploma se viene, ¿no? Del diploma de bachiller, nos han pedido algunos adelantos, la documentación. Para los bonos también, ¿no? Esto se viene. Los bonos, dependiendo del lugar donde nos encontramos y el distrito donde nos encontramos, existen también becas que nos dan las universidades. Entonces, ¿quién hace la búsqueda de la información? Naturalmente, las secretarias, los secretarios y los asistentes administrativos. La reapertura de la actualización de datos en el CIE, el RUDE también, el Registro Único de Estudiantes, ¿no? ¿Cómo se lo ha hecho? ¿De manera virtual? Nos han mandado probablemente la contraseña, el usuario, la contraseña, hemos podido ingresar probablemente, hemos generado archivos para enviárselos a los maestros, hemos centralizado esa información digital, hemos validado, hemos consolidado estos datos y finalmente se ha hecho el empaquetado, ¿no? ¿Qué más tenemos? La comunicación permanente con padres de familia, podría ser otra experiencia, otro logro, participación en reuniones virtuales con el director, en reuniones con padres de familia, ¿no? Y autoridades, hemos compartido pantalla, hemos explicado la parte administrativa, lo hemos hecho bien, con algunas dificultades que también las vamos a expresar un poco más adelante. La actualización virtual de los datos de los tutores, para esto de los bonos, los trámites que se han generado también en el caso de la ciudad del Alto con el GAMEA, ¿no? Los elementos de bioseguridad nos han dado litros de gel, alcohol en gel, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho este reporte de la información, ¿no? En muchos casos solamente nos pedían nuestro número telefónico y a través de WhatsApp, me envía por favor, perfecto. Entonces, se ha hecho las gestiones de interacción institucional de la unidad educativa con otras instituciones. Listo, qué gran logro, definitivamente. Vamos a la tercera parte, el tercer acápite. ¿Qué nos piden? Dificultades presentadas en la implementación de la experiencia transformadora. Acá nos piden explicar las dificultades presentadas en la aplicación de la experiencia y cómo fueron resueltas. Ahí está el elemento a considerar. Es decir, no solamente se trata de identificación de dificultades, sino una vez identificadas las dificultades, cómo nosotros como secretarios y asistentes administrativos los hemos empezado a solucionar. Y para esto les propongo la siguiente redacción. A ver, primero identifiquemos las dificultades que hemos tenido con padres de familia, dependiendo de la experiencia que quieres hacer o quieres relatar. ¿Ya? Una vez que tengamos las dificultades, fíjense, padres de familia frente a la modalidad que se ha elegido, ¿no? ¿Cuáles han sido las dificultades? Nos hemos encontrado probablemente con padres de familia que no contaban con un celular Android, ¿no? Y tenían este celular, entonces difícilmente hemos podido nosotros identificar o enviar alguna documentación virtual, ¿no? Ha surgido distintas protestas también. Esto de la modalidad a distancia ha generado muchos problemas, ¿no? Y nos han empezado nosotros a identificar como
como, bueno, algo negativo, ¿no? Entonces podemos hacer la redacción. Hagamos el orden de las ideas. Primero, dificultades con padres de familia, luego las dificultades con nuestros estudiantes, ¿no? Que nos han comprendido los primeros mensajes que hemos enviado. ¿Será que nos han comprendido? La señal, dependiendo del lugar, del contexto donde esté ubicada nuestra unidad educativa y los recursos con los cuales cuenten nuestros estudiantes, ¿será que nos ha permitido una comunicación eficiente? ¿No? Hay estudiantes, por ejemplo, que no cuentan con un celular, ¿no? Entonces, ¿será que nosotros como plantel administrativo hemos incursionado probablemente a la gestión, a mostrar los trabajos de la gestión administrativa en los medios de comunicación? No, probablemente ahí tengamos una gran dificultad. No nos ha permitido, ¿no? La señal. Vamos al siguiente. Dificultades con los maestros frente a la educación virtual, la modalidad virtual. ¿Qué problemas hemos tenido con los maestros, ¿no? ¿Será que todos nuestros maestros tienen un dominio de la virtualidad, ¿no? Allí hemos debido tener muchos problemas, podríamos identificarlos, ¿no? Porque hay maestros que probablemente no tienen el hábito de estar conectados, bueno, positivo y negativo, ¿no? Que solamente, por ejemplo, me decía un maestro que solamente se conecta los días lunes para actualizarse en la información, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos nosotros un documento que presentar, cómo salen las disposiciones de la noche a la mañana y cómo lo encuentro, cómo encuentro esa información, ¿no? Entonces, en muchos casos hemos tenido esas dificultades con los maestros. Con el director, ¿qué problemas? Uy, imagino que muchos. Entonces, podríamos empezar a hacer la redacción, empezando por padres de familia, estudiantes, maestros y el director. Ahí tendríamos la composición de nuestra redacción. Ahora, ¿cómo los hemos solucionado? ¿No? Los padres de familia frente a la modalidad. ¿Será que hemos aprendido? En muchos casos, los maestros han empezado a enseñar, inclusive, bueno, más allá de los estudiantes, también a los padres de familia. Los padres de familia, en el afán de cooperar a sus hijos e hijas, han empezado a manejar la tecnología. Hay padres de familia que manejan perfectamente la tecnología. ¿Y cómo hemos solucionado, no? Padres de familia que ya se comunican con nosotros, con los secretarios y las secretarias, utilizando la tecnología y lo hacen correctamente porque ellos también tienen el dominio ya de lo que es el WhatsApp, ¿no? Están al pendiente de lo que se hace en la unidad educativa. Tienen el Facebook, utilizan ya, bueno, en su afán de cooperar, ya utilizan hasta las plataformas de videoconferencia, ¿no? Ya los podemos invitar probablemente a ellos de manera directa, ¿no? Tal curso tiene que presentar esta documentación y agendamos una reunión virtual y ahí coordinamos, les explicamos los datos administrativos que deseemos compartirles, ¿no? Nuestros estudiantes, ¿qué logros se ha tenido con nuestros estudiantes? Ya podemos comunicarnos de manera directa. Sería raro, bueno, depende del contexto, raro que un estudiante no cuente con su WhatsApp, ¿no? O el Telegram, dependiendo, ¿no? Entonces, ya tenemos una comunicación directa, podemos comunicarnos con nuestros estudiantes. Luego, con los maestros, hemos superado la información. Ya los maestros también ahora realmente han dado pasos gigantes y es fácil pedir información porque también se digitaliza y nos los envían, entonces la comunicación es más activa, permanente. Comunicación virtual permanente entre la secretaria y los directores y también los asistentes administrativos. Listo, los hemos solucionado ahí, hemos aprendido, nos ha costado probablemente, pero hemos llegado a consolidar la solución, la práctica, el día a día, ¿no? Tenemos ya una comunicación permanente con el director. Ahora también el otro extremo, ¿no? Se pide informes para hoy. Bueno, la tecnología nos ha dado esto, ¿no? Porque antes se hacía una planificación coherente. Bien, vamos a la última parte. 4, contribución. Acá está probablemente eh, la dificultad. Mucha dificultad se está teniendo en entender contribución. ¿Cuál es la contribución de la experiencia a la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo? Esto
desde la gestión administrativa y tomando en cuenta el 2001, año por la recuperación del derecho a la educación. A ver, dato importante, consolidación de la gestión administrativa, ahí está, ¿no? Consolidación de la gestión administrativa. Y luego, ¿qué propuestas se plantea para la consolidación del modelo y la gestión 2021? A ver, vamos a ver paso a paso este acápite. Acá tenemos el primer elemento a considerar, el proceso de desburocratización. ¿Será que como administrativos nosotros hemos ingresado al proceso de desburocratización? Cuando viene un padre de familia y nos pide, por favor, necesito una certificación de que mi hijo se encuentra estudiando en la unidad educativa y está en determinado nivel. ¿Qué le hemos dicho? Vuélvase mañana, ¿sí? No está el director, ya lo tengo, pero no está el director, así que no tengo la firma, vuélvase pasado. ¿Será que desde nuestra función hemos permitido acercarnos a la desburocratización? Déjame su número telefónico, le mando en la tarde, listo. Y coordinamos con el director, pedimos el envío de su firma digital, el documento y sale la información. Entonces, ¿será que hemos hecho ese trabajito? Entonces, podríamos utilizarlo como un elemento de consolidación de la desburocratización de la educación, ¿no? En muchos casos, si hemos hecho un trabajo arduo, desde las secretarías y los secretarios, miren, podemos lograr realmente poder contribuir desde nuestra función y nuestro rol para que tengamos esta idea de la desburocratización. Tiene que ver con este proceso de colonización también que hemos vivido, ¿no? Nos están pidiendo y la descolonización. A ver, entendamos la colonización primero. La colonización, naturalmente, el término hace alusión al encuentro de dos culturas. Eso quiere decir, desde el descubrimiento de América, pongamos la llegada de los españoles, su llegada, ¿no? Su conquista, su sometimiento, bueno, dependiendo, por eso nuevamente repito, de la posición que asumamos nosotros, porque vamos a enviar nuestro trabajo al Ministerio de Educación y ahí lo van a validar, ¿no? Entonces asumamos una posición conforme a las exigencias. Nos están pidiendo que nosotros mostremos procesos de descolonización. Entonces, una vez que llegan los españoles, nosotros nos hemos quedado con esa mentalidad. Primero, una mentalidad machista, una mentalidad probablemente de clases sociales superior, ¿no? Y los inferiores, es decir, los españoles son los superiores, los conquistados son los inferiores, existe ahí una colonialidad del poder, se ha empezado a establecer formas, estereotipos, formas de pensar. Entonces, ¿qué implica una posición crítica y asumir una posición? La descolonización. En este caso, podríamos hablar de la forma de trato que tenemos como secretarios hacia nuestros estudiantes. ¿Los tratamos con respeto? ¿Los tratamos con amabilidad? ¿O es que ingresan, ¿qué quiere? Salude, ¿no? Se genera ese tipo de acciones. ¿Qué quiere? ¿Para qué? ¿No? O sea, no tengo tiempo, vuélvete, bueno, tantas cosas que podría generarse. Desde la regencia, hay un proceso de descolonización, es decir, hacíamos la introducción, los regentes, ¿qué rol están cumpliendo dentro de la institución educativa? ¿Será que aparece el regente y todos desaparecen? ¿Por qué le tienen miedo a los estudiantes? ¿No? ¿O es que ¿qué? Podríamos hacer un análisis? Entonces, tiene que ver con ese proceso de mostrar este cambio que nosotros hemos generado en nuestra unidad educativa, ¿no? La forma de trato principalmente. Tratamos bien probablemente, y esto es bien clásico escucharlo en los pasillos, ¿no? La secretaria trata mejor a los chicos, ¿no? Pero a las chicas les trata de lo peor, ¿no? Entonces es muy frecuente, pero desde nuestra práctica, desde nuestra experiencia transformadora, estamos respondiendo a este proceso de descolonización. La descolonización simplemente tiene que ver con la construcción de un camino propio, ¿no? Nuestra forma de ser tiene que cumplir las exigencias del modelo educativo sociocomunitario productivo.
también desde nuestro rol como administrativos. El otro acápite que tenemos que considerar, el desarrollo de una convivencia armónica. Estamos generando nosotros una convivencia armónica, no solamente con las y los estudiantes, también con padres de familia, también con el entorno que nos rodea, ¿no? Armónica en el contexto institucional y en el contexto comunitario. ¿A qué llamamos convivencia armónica, ¿no? A la solidaridad, al respeto, por ejemplo, hacia nuestros estudiantes desde las distintas condiciones que tengan, ¿no? No todos tienen las mismas posibilidades de estudio ni los mismos recursos, pero el trato debe ser amable, cordial. Entonces, si tenemos esa experiencia, estamos haciendo una contribución a lo que exige el modelo educativo sociocomunitario productivo. El otro acápite, el proceso de apoyo en el desarrollo de los valores sociocomunitarios. Cuando hablamos y nos remitimos a la Constitución Política del Estado, vamos a encontrarnos con valores y también principios. En el caso de los valores sociocomunitarios, estamos hablando directamente del vivir bien. Ahora vamos a conceptualizar y definir el vivir bien. ¿En qué consiste? Se trata de buscar una vida armónica, utilizando la convivencia armónica, ¿no? Una vida armónica, en equilibrio, en complementariedad. ¿Con qué espacios? Con el cosmos, ¿no? Con la madre tierra, con las espiritualidades. Solamente eso hace alusión. Miren, convivencia armónica entre seres humanos, la madre tierra y el cosmos. Entonces, ¿será que desde nuestra función como regentes o secretarias estamos promoviendo la convivencia armónica? ¿Será que estamos promoviendo el vivir bien? ¿No? Entonces, creo que ahí tendríamos un elemento bastante importante que tendríamos que escribirlo para mostrar nuestra contribución desde nuestra función que desempeñamos. Y el último, prácticas inclusivas familiares, sociales y comunitarias. Prácticas inclusivas familiares, sociales y comunitarias. Entonces, desde nuestra función, hay muchos casos particulares que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Multiplicidad de capacidades. Entonces, ¿será que existen en nuestra unidad educativa estudiantes que tienen dificultades visuales? Desde nuestra función, ¿cómo los hemos empezado a cooperar? ¿No? Estudiantes que no pueden escuchar muy bien, que tienen problemas de audición. ¿Será que nos hemos cooperado? Algunos asistentes administrativos hacen un trabajo titánico porque los cooperan, los ayudan, ¿no? Informan en las reuniones, en los consejos acerca de estos casos particulares. También estudiantes que tienen dificultades físicas. ¿Será que estamos promoviendo las prácticas inclusivas? Entonces ahí, si lo estamos haciendo, entonces hay que hacer la redacción, porque es una contribución que hacemos desde nuestra función como secretarios y secretarias a la función educativa. A los familiares, hemos considerado, miren, la complejidad que tienen nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Padres de familia que apoyan plenamente a sus hijos, pero también padres de familia que descuidan este apoyo, esta función que deberían cumplir como papás. Y los regentes, por estar con esta interacción con los estudiantes, conocen tantos problemas particulares y si han hecho algo para poder mejorar esto o comprender o hacer que los maestros comprendan esta dificultad, creo que se está cumpliendo con los objetivos que tiene el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Una vida comunitaria, acá, miren, la imagen nos está demostrando, ¿no? Hay tantos problemas que existen en las familias, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor para conocer estos problemas de cerca con los asistentes administrativos? Una vida comunitaria, ¿no? Entonces, esa es la idea que me gustaría que hagamos resaltar en nuestra contribución, ¿no? Nuestra experiencia, más allá de ser una experiencia, una sistematización de lo que estamos viviendo en nuestra institución educativa, también debe ser transformadora. Si se está haciendo la transformación de estos elementos que hemos mencionado, creo que estamos haciendo una contribución desde nuestra posición. Entonces, la contribución lo podríamos definir también ordenando los párrafos y las ideas, ¿no? Cómo hemos contribuido con el director, cómo hemos contribuido con el plantel docente, cómo hemos contribuido con nuestros estudiantes y cómo
estamos haciendo la contribución desde nuestro rol y nuestras funciones con los padres y madres de familia. Vean, ahí culmina probablemente nuestras redacciones. Esto están buscando los del Ministerio de Educación y quieren identificarlo en nuestras prácticas educativas. A ver, ayudas. ¿Qué preguntas nos podemos plantear para poder definir nuestra experiencia? A ver, ¿es posible la comunicación virtual entre el plantel administrativo? ¿Es posible? Te los dejo como la respuesta. ¿Es posible el envío y recepción virtual de documentos de la unidad educativa? ¿Es posible la redacción virtual de un libro de actas de las reuniones virtuales? Claro que sí, ¿no? Las secretarias y los regentes pueden agendar, comunicar las reuniones virtuales a través de las herramientas tecnológicas de videoconferencias. Ahí la respuesta nos da una experiencia. ¿Es posible la actualización virtual de datos del personal docente, administrativo en época de pandemias? Bueno, son preguntas que nos permiten identificar nuestra experiencia y en base a la experiencia elegida, hagamos el desarrollo utilizando el esquema que te podría guiar en la construcción de los párrafos. Bien, entonces simplemente me queda agradecerles a todos ustedes que son parte importante. Permítanme concluir esta exposición con el plantel administrativo es esencial en el sistema educativo. Si imagínense que las unidades educativas no cuenten con secretarias y regentes. Realmente sería una gran dificultad. Así que es fundamental valorar nuestra experiencia. Podemos contribuir también nosotros en la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo y hagamos la redacción de nuestra experiencia. Nuestra experiencia no puede ser cuestionada siempre y cuando cumplamos las directrices que hemos compartido, ¿no? Valoremos nuestra experiencia. Lo peor que podemos hacer es ir en búsqueda de alguien que relate su experiencia y nosotros hacer la copia de esto. Tengan mucho cuidado cuando ustedes se acerquen al director o a la directora de la unidad educativa o a la dirección distrital. No tienen que hacer la entrega del material, solamente necesitan el visto bueno. Más o menos es como una constancia de fe de que la experiencia es real, ¿no? Entonces necesitamos la firma o el sello de nuestro director, pero tengan mucho cuidado, no presten sus experiencias transformadoras, no lo hagan. Es un consejo que les doy porque sabemos dónde podemos encontrar estas experiencias, ¿no? A costos probablemente altos, económicos, pero estas experiencias transformadoras han sido pues escritas por alguien, ¿no? Entonces recuerden ustedes que nuestra documentación, nuestra redacción tiene que hacerse con responsabilidad. No lo hagamos, es mejor que hagamos nuestra redacción y nos vamos a sentir muy bien. Simplemente con esto estaría concluyendo las ideas o poderles compartir estas directrices para que puedan hacer una buena redacción de su experiencia transformadora desde nuestra condición como personal administrativo. Nada más, quedaríamos ahí, licenciado Salomón. Sí, claro que sí, colega. Muy bien, entonces, primeramente agradecerle, ¿no, colega? Recibimos muchos mensajes de nuestros colegas que nos siguen, quienes los felicitan, y obviamente nosotros como Frente de Unidad del Magisterio, preocupados por todo el plantel docente y administrativo, ¿no? Puesto que el examen también los rinde la parte administrativa, y esperemos y estamos seguros que esta experiencia transformadora para el plantel administrativo, esta exposición de hoy, ha sido de suma importancia y de mucha ayuda para nuestros colegas administrativos, secretarios, secretarias de las distintas unidades educativas. Colega David, antes de concluir, le pedimos por favor que podamos pasar a la sección de preguntas. Durante toda la transmisión en vivo, nuestro colega David Vizcarra ha ido siguiendo los chats para poder conocer las inquietudes, dudas que tuvieran nuestros estimados colegas que siguen esta transmisión. Adelante, colega David, tiene la palabra. Muy bien, gracias, camarada Salomón. Es así, ¿no?
hemos visto la exposición de nuestro licenciado David Álvarez sobre las experiencias transformadoras para el personal administrativo. Licenciado, tenemos algunas preguntas donde nos dicen si es importante subir con la carátula al sistema del Ministerio de Educación. Tal vez nos podría aclarar, esas dudas tienen, ¿no? El personal administrativo. Sí, claro, en el caso de la carátula, lo que tenemos que tener en cuenta es de que la plataforma que nos va a proporcionar el Ministerio de Educación no tiene un espacio donde nosotros podamos subir nuestra carátula. No lo tiene. Es decir, nosotros vamos a ingresar al sistema, colocamos nuestros datos de referencia y se tiene el ACAP, es decir, la pregunta número 1, se tiene la pregunta número 2, la pregunta 3 y la 4. Nosotros tenemos que utilizar nuestro documento Word, copiamos nuestras respuestas, solamente se copia la respuesta, copiamos la respuesta y vamos control C y vamos a ir a la plataforma y control B, pegamos. Es decir, y si no, el guardado, si no nos acepta, en el caso del guardado es porque nos faltan caracteres. Recuerden ustedes los 1500 caracteres. Solamente en esos casos. Si nosotros hemos sobrepasado la cantidad que nos están definiendo, entonces no va a haber ningún problema. Por eso el consejo es que podamos ampliar un poco más nuestra redacción, ¿no? Entonces la carátula solamente lo vamos a utilizar para tener el visto bueno, sea del director de unidad educativa o sea del director distrital. Solamente es, como les decía, da fe, nuestra autoridad inmediata superior, da fe de que la experiencia es real, ¿no? Entonces, la carátula no se va a cargar en la plataforma del Ministerio de Educación. Muy bien, gracias, licenciado. También hay otra pregunta, ¿no? Inquietud de muchas secretarias nos preguntan sobre esto, sobre la cantidad de caracteres, creo que ya los has aclarado, ¿no? En todo caso, licenciado, esas dudas había, ¿no? De parte del personal administrativo, ¿no? Adelante, camarada Salmón. Tenemos ahí en la pantalla también, colega David, una consulta que acaba de surgir de nuestros colegas que sigan la transmisión. ¿La experiencia transformadora de los maestros también necesita el sello del director? En este caso tenemos dos alternativas. No tienen que ir ambas. A veces cometemos interpretamos mal, ¿no es cierto? Las directrices y vamos en busca del director, luego tenemos que ir en busca de la distrital o el distrital. Entonces, no, simplemente podría ser la constancia de fe a través del sello del director o bien el sello de la unidad educativa, ¿no? Entonces, estos son los dos elementos, porque la parte formal simplemente, porque no vamos a tampoco enviar este reporte de nuestro trabajo con la carátula y el sello a ningún lugar. Entonces, simplemente es como una constancia de fe, nada más. Muy bien, muchas gracias. Acá un colega pregunta de cuándo se tendrá una sección de cómo elaborar experiencia para el plantel docente. Por favor, colegas, a todos quienes nos siguen en esta transmisión en vivo, les informamos que la semana pasada ya se dio el taller para la elaboración de las experiencias transformadoras para el plantel docente, ¿no? Es por eso que hoy estamos con el plantel administrativo. Muy bien, entonces, colega David, nuevamente, nosotros muy agradecidos porque usted pueda compartir esta noche toda esta guía que seguramente va a servir de mucho a todo el plantel docente y administrativo de cómo poder lograr estos 10 puntos de la experiencia transformadora, ¿no? Y nuevamente recordarles, colegas, que esta consigna o esta actividad de las experiencias transformadoras ha sido una propuesta, un trabajo que se ha desarrollado con el fin de que la cantidad de docentes, de colegas que puedan aprobar el examen de ascenso de categoría pueda subir, ¿no? No olvidemos que antes de estos 10 puntos que nos da por esa documentación, el porcentaje de aprobación era bastante reducido. Ascender, ¿no? En este examen de ascenso de categoría. Muy bien, entonces, colegas,
Muchas gracias, colega David. Nuevamente nosotros muy agradecidos por su experiencia. Estamos seguros que en el transcurso de la siguiente semana, que es cuando terminan estos talleres para el examen de ascenso de categoría, volveremos a contar con su presencia y seguramente usted pueda absolver muchas dudas que se vayan a presentar en cuanto al examen de ascenso de categoría. Muchas gracias, colega David. Le agradecemos bastante. Listo, más bien el agradecimiento para todos los administrativos que han estado en la señal y recuerden, es fundamental valorar nuestra experiencia y compartamos con nuestra autoridad, que es el Ministerio de Educación, esta nuestra experiencia. No cometamos el error de ir a comprar nuestra experiencia. Nada más, saludos y que les vaya muy bien en el examen.